Cordial saludo, mi nombre es Juan David Franco, junto a mis compañeras Andrea Paola Ortiz, Angélica Maritza Arenas, Diana Vanessa Amado y Mireya Alejandra Costa. Vamos a hablar un poco acerca de nuestro proyecto denominado Electrical Project. Entonces, como una contextualización, buscaremos pues en estos diferentes laboratorios que realizamos bajo las simulaciones y demás, explicar aquellos resultados que obtuvimos bajo la ley de Coulomb, Gauss, Ohm y Kirchhoff, los puntos pues de igual manera en la simulación y en los diferentes circuitos que encontramos, y pues como punto de vista también del ingeniero industrial, los, eh, los diferentes campos a los cuales podemos aplicar pues estas enseñanzas presentadas por parte del profesor. Bueno, buscamos también como objetivo presentar los diferentes enfoques del voltaje bajo las diferentes leyes presentadas, eh, obtener también pues confianza frente a los módulos presentados a lo largo de los tres laboratorios, de las tres prácticas, y también identificar los conceptos de circuito utilizados en el campo laboral para la aplicación pues del concepto de la ingeniería. Iniciamos con la ley de Coulomb, la cual se utiliza para calcular la fuerza entre dos cargas que se encuentran en reposo. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto de sus cargas. La fuerza de atracción si las cargas son de signo opuesto y la fuerza de repulsión si las cargas son del mismo signo. Lo anterior constituyen la ley de Coulomb. Asimismo, podemos decir que la magnitud que se ejerce entre dos cargas eléctricas es igual a la constante del medio en vacío en el que estén situadas las cargas eléctricas por el cociente entre el producto de una de las cargas y la distancia que las separa. Cuando realicemos la aplicación de la ley de Coulomb, es muy importante que lo hagamos en las unidades del sistema internacional. A continuación, les voy a nombrar los experimentos que realizamos en el laboratorio para comprobar esta ley. Iniciamos frotando una barra de bonita de plástico, de madera y de vidrio con el tallo de un electroscopio para evidenciar el comportamiento de las láminas del electroscopio y la transferencia de carga que se puede presentar dependiendo del material. Luego tomamos un trozo de cinta y lo pegamos sobre una hoja de acetato. Lo retiramos inmediatamente y acercamos el acetato al electroscopio previamente cargado, comprobando la transferencia de carga de los elementos. Como conclusión, la atracción o repulsión entre las cargas de los cuerpos se debe a la pérdida o ganancia de electrones de acuerdo al material utilizado. En esta guía de laboratorio de capacitores se evaluaron las condiciones en serie y en paralelo de los capacitores en un circuito eléctrico. Además, se determinó la relación entre las cargas y los voltajes de los capacitores, calculando de manera experimental mediante el simulador y después mediante fórmulas. Bueno, ¿qué es un capacitor? Es un dispositivo formado por dos conductores o armaduras, generalmente de forma de placas o láminas, separados por un material dieléctrico que, sometidos a una diferencia de potencias, adquieren una determinada carga eléctrica. A esta propiedad de almacenamiento de carga se le denomina capacidad, y en el Sistema Internacional de Unidades se mide en faradios, siendo un faradio la capacidad de un condensador en el que, sometidas sus armaduras a una diferencia de potencial de 1 voltio, estas adquieren una carga eléctrica de 1 coulomb. ¿Qué objetivos demostramos en el laboratorio? Determinar la relación entre la carga y la tensión de un condensador, determinar la energía almacenada y determinar la capacidad equivalente de un conjunto de condensadores en serie y en paralelo. Y después de haber hecho la práctica, algunas conclusiones. Observamos que en los capacitores en serie la suma de sus voltajes es equivalente al voltaje de la fuente generadora.
Otra conclusión, la carga total de los circuitos en serie y en paralelo de cada capacitor son casi iguales o se acercan al valor total de la capacitancia. Ley de Ohm es una ley básica de los circuitos eléctricos. La forma más fácil de aprenderse las ecuaciones es mediante este triángulo. En la actualidad existe una nomenclatura, que es el código de colores, que permite fácilmente de forma precisa el valor de una resistencia en un circuito eléctrico. Este es un circuito de la práctica 1, en este caso se realizaron varias tomas de datos de la corriente versus el voltaje, y con estos datos se grafica y se evidencia que da una pendiente, dado que a mayor corriente mayor voltaje. Bueno, la ley de Ohm me permite determinar la intensidad de la corriente que circula a través de una carga. De esta práctica podemos concluir que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, es decir, que ante la presencia de un voltaje constante, si la resistencia es cero, la corriente será infinita, fenómeno que se conoce comúnmente como cortocircuito. También podemos concluir que a mayor resistencia, menor es la corriente. Por último tenemos la ley de Kirchhoff, que es exactamente la que nos permite resolver los diferentes circuitos utilizando pues un conjunto de ecuaciones al cual corresponde efectivamente pues cada uno de ellos. Adicionalmente, esta ley de Kirchhoff nos permite conocer el comportamiento exacto tanto de la corriente en un nodo específico como del voltaje en una malla específica. Efectivamente, dentro de la práctica número 2 pudimos evidenciar la importancia puntual de estas leyes. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma requerimos el manejo de técnicas que nos permitieron resolver diferentes circuitos, que también se volvieron pues circuitos complejos. ¿Por qué? Porque manejaban, aparte de mallas, tenían sus nodos correspondientes y hacían de que, o permitían de que toda esta validación fuera un poco más rápida y efectiva. Un claro ejemplo dentro de la práctica fue la relación que hicimos como grupo en cuanto al voltaje versus la corriente, ¿sí? Ya más adelante les mostraremos una gráfica puntual, pero exactamente con este resultado se pudo evidenciar que a medida que el voltaje va subiendo o va aumentando, la corriente de alguna u otra forma va disminuyendo, lo que lo hace pues inversamente proporcional la corriente con respecto al voltaje. Una de las conclusiones que podemos sacar de todo este laboratorio de las leyes de Kirchhoff es que efectivamente se pueden confirmar las reglas que aplican tanto para los circuitos en serie como para los circuitos en paralelo, ¿sí? En los circuitos de serie, las resistencias transcurren hacia la misma corriente, mientras que el voltaje va variando. En cambio, los circuitos en paralelo, la corriente es la que varía y los voltajes son los que se mantienen iguales.